Muy buenas, mis queridos alumnos. Estamos otra vez aquí para avanzar en nuestro temario. Y nada, lo primero es desearos que estéis todos muy bien y que os vaya lo mejor posible en estas circunstancias que vivimos. Mirad, desde hace un par de semanas estamos viendo diferentes aspectos de la vida musical durante el periodo de entreguerras, es decir, durante esas 2 décadas que van desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el principio de la siguiente. Hace 2 semanas hicimos una introducción general mostrando las novedades que había en este periodo de entreguerras y empezamos a hablar del neoclasicismo, que era, digamos, como el movimiento que articula ideológicamente o estéticamente estos años. La semana pasada nos acercamos a otra de las manifestaciones o otra de los rasgos principales de la vida musical de estas décadas, que es lo que ocurre en la década de los 30 por todos los cambios tecnológicos y políticos que se producen en ese tiempo. La música que escuchábamos de la década de los 20 y los ejemplos que escuchábamos de la música de los 30, como recordáis, era música tonal. Era una música más sonoramente sencilla, aunque estéticamente e intelectualmente tuviese mucha complicación, que aquella que habíamos escuchado de Stravinsky o de Schoenberg en la época final del siglo XIX. Pero el que la tonalidad sea la tendencia predominante en el periodo de entreguerras no significa que no hubiese corrientes atonales que estuviesen funcionando en la vida musical de ese tiempo. Y hoy vamos a hablar de un movimiento que fue un poco transversal de todo el periodo de entreguerras, de los años 20 y 30, y que fue el más relevante en cuanto al uso de la atonalidad en este periodo, que es la llamada Segunda Escuela de Viena. Nosotros habíamos hablado en un tema anterior del que es considerado como el motor fundamental de esta Segunda Escuela de Viena, que es Arnold Schoenberg. Y os recuerdo muy brevemente lo que habíamos dicho de Schoenberg. Dijimos que su producción se dividía como en 3 secciones, o en 3 periodos. El primero, llamado periodo tonal, donde hace una música evidentemente tonal, pero muy compleja desde el punto de vista cromático y muy disonante. Y escuchábamos como ejemplo de esto el Verkrachte Nacht, la noche transfigurada. Luego hay un segundo periodo, que es el periodo tonal libre, que empieza a desarrollarse a partir de 1908, del que escuchábamos algunos fragmentos del Pierrot Lunaire, que suponía la más grave ruptura con la tradición compositiva, la más grave, la más profunda, según se quiera mirar, de las que estaban en curso en este final del siglo XIX. Ya sabéis que lo que hizo Schoenberg era liberar la disonancia, y al liberar las disonancias, es decir, al permitir que las disonancias no resolviesen en una consonancia, se perdían los centros tonales y se llegaba a la tonalidad. Pero es que además la música de Schoenberg, de este periodo, la música de Schoenberg de este periodo no solamente es que sea tonal, sino que también en su discurso rítmico buscaba lo que llamábamos la prosa musical, es decir, perder las regularidades del ritmo métrico. También explicamos cómo Schoenberg se encontraba en una encrucijada o tenía un problema muy profundo, porque Schoenberg, por un lado, creía en su fe ciega en la idea de progreso, que la tonalidad era el paso siguiente, la consecución lógica, el camino que llevaba la música europea los siglos anteriores. Por lo tanto, que la atonalidad era irrenunciable. Pero al mismo tiempo, él sentía que la atonalidad, tal y como la estaba practicando, se hacía incompatible con la tradición compositiva alemana de la que él se sentía partícipe. Por eso, a partir de 1914, entra en un periodo de silencio compositivo, no compone, y, y reflexiona acerca de la posibilidad de encontrar un sistema que le permita unir la atonalidad con la tradición, sobre todo con los aspectos formales de la tradición. Porque recordad, dada que las formas musicales se basaban en el discurso armónico,
el discurso tonal, al perder las referencias tonales, la forma sonata, la forma rondola, distintas formas se perdían, por lo que el discurso musical quedaba reducido a enunciar una idea y a no poder desarrollarla, dado que el desarrollo requería, a su juicio, de una base de organización tonal. Bueno, tenemos a Schoenberg pensando durante la Primera Guerra Mundial, también en los años posteriores, pero no ocioso, quiero decir, él estuvo haciendo cosas. Por ejemplo, entre 1919 y 1922, es decir, los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, Schoenberg impulsó la organización de una asociación de conciertos, de una asociación que organizaba conciertos y que se llamó la Sociedad para Interpretaciones Musicales Privadas. Luego seguiremos hablando de las tendencias compositivas que Schoenberg va a desarrollar en los años de entreguerras, pero me gustaría hacer un paréntesis para hablar un poquito de esta institución de conciertos, porque es muy importante para comprender cosas que van a pasar en la vida musical en la segunda mitad del siglo XX. En la clase en la que hablamos de Schoenberg, citamos un libro de Esteban Buch que se titulaba El caso Schoenberg y el nacimiento de la vanguardia musical. Es un libro que se publicó originalmente en francés. Esteban Buch es un argentino, pero que vive hace muchos años en Francia, pero que está traducido al español, o sea que lo podéis leer y es un libro muy interesante que yo os recomendaba. Pues en este libro de Esteban Buch se nos explica la relación muy conflictiva que tuvo Schoenberg con el mundo musical vienés, de su ciudad, que es Viena, con el público vienés y con la crítica vienesa. Digamos que el punto culminante de este enfrentamiento entre Schoenberg y el público se produjo en 1913 en el famoso Skandalkonzert, el concierto del escándalo, un concierto que fue interrumpido por las agresiones que los miembros del público se estaban infringiendo unos a otros, los partidarios y detractores de Schoenberg y de su música. Él estaba tan escamado, tan disgustado, se sentía tan ajeno a los juicios del público, que decidió crear esta sociedad, una sociedad que es importante en tanto que es la primera sociedad de conciertos dedicada solamente, en exclusiva, a la nueva música. Y además era una sociedad de interpretaciones musicales privadas, es decir, que solo accedían a los conciertos de esta asociación aquellos que eran miembros, aquellos que estaban comprometidos e interesados por los nuevos desarrollos de la música más vanguardista. Digamos que hasta este momento los compositores habían presentado sus obras nuevas en programas de concierto en los que la mayor parte del repertorio era repertorio, vamos a decir, antiguo. Es decir, cuando Brahms presentaba sus sinfonías, o cuando Wagner presentaba sus óperas, lo hacía en programaciones en las que sus obras estaban compartiendo protagonismo pues, con obras de Beethoven, o con obras de Mendelssohn, o con obras de Rossini, o con obras de Mozart, ¿no? Esta es la primera vez que se crea una institución solo dedicada a la música de vanguardia, en la que se excluyen los repertorios, vamos a decir así, clásicos o tradicionales, y en las que el acceso está restringido a solo aquellos que se interesan por este tipo de música. Digamos que este es el comienzo de una especie de bifurcación que se va a dar sobre todo en la segunda mitad del siglo XX entre digamos, la actividad concertística tradicional y la actividad concertística contemporánea. No solamente es que haya que nazca aquí la idea de que haya dos tipos de conciertos, sino también dos tipos de público y dos tipos de intérprete. Porque los intérpretes que van a intervenir en estas sesiones musicales son intérpretes comprometidos, especializados en este tipo de repertorio. En realidad, esta sociedad para interpretaciones musicales privadas, en el fondo, lo que la impulsa es un rechazo por el mundo musical establecido,
y es el inicio de una dicotomía que en la segunda mitad del siglo XX va a ser muy dramática y de la que ya hablaremos, en la que la música de creación nueva va a estar escindida de los repertorios tradicionales. Va a estar escindida en las salas de concierto, pero también en los conservatorios y digamos, en los ambientes musicales. Es como que se va a empezar a crear un universo musical paralelo y diferente, una tradición musical nueva, que es la que podríamos llamar de música contemporánea. Así que lo que esto anticipa es que las instituciones de música contemporánea van a ser diferentes a las instituciones de música convencional o oficial. Vale, cerramos este paréntesis, que ya retomaremos esa idea en la clase de la semana que viene. Y volvamos a donde dejamos a Schoenberg, que era pensando a ver qué podía hacer para unir la tradición con la atonalidad. La solución la encontró a partir de 1923, enunciando un nuevo sistema compositivo que todos conocéis, por lo menos de nombre, que es la llamada dodecafonía. De modo que desde el año 23 en adelante encontramos la tercera fase compositiva de Arnold Schoenberg, que es la atonalidad dodecafónica. Bien, ¿qué es la dodecafonía? Ahí os pongo una pequeña definición para que nos acerquemos a ella. Es un sistema de composición, y leo lo que pone ahí, que predetermina las relaciones melódico-armónicas a partir de la ordenación serial de las 12 notas de la escala cromática y sus derivaciones. Esto parece muy raro, pero en realidad es relativamente sencillo. Voy a tratar de explicarlo. Ya sabéis que la escala cromática tiene 12 sonidos, ¿vale? Entonces, en una pieza dodecafónica, las relaciones melódicas y las relaciones armónicas entre sus notas están predeterminadas por lo que se conoce con el nombre de una serie. Vamos a poner un ejemplo de la primera pieza completamente dodecafónica de Arnold Schoenberg, que fue la suite para piano opus 25. Mirad, en la partiturita esta no se ve del todo bien, bueno, ahora os explico cómo está dispuesta, pero aquí están las 12 notas de la escala dodecafónica ordenada, perdón, de la escala cromática ordenada. Vamos a empezar por el pentagrama de arriba, que es mi, fa, sol, re bemol. Ahora seguimos con la voz superior del pentagrama de abajo, sol bemol, mi bemol, la bemol, re, si, do, la, si bemol, refiriéndonos a la voz inferior de la... Esta es la serie, esta es una sucesión, esta es una ordenación de las 12 notas de la escala cromática que va a servir de base, que va a predeterminar las relaciones armónicas y melódicas de la pieza. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando nos enfrentamos a la composición de esta suite a partir de esta serie, bueno, vamos a ver con el ejemplo directamente, ya vemos aquí. Mira, este es el comienzo del cuarto movimiento de la suite para piano. La suite para piano es una especie de homenaje a las suites barrocas, de modo que hay un preludio y una serie de danzas. Y la cuarta danza es un minueto. Lo vais a escuchar luego porque lo tenéis en la antología. Vamos a empezar repasando la clave de fa, la mano izquierda de esta pieza para piano. Y veis que la primera nota es un mi. Si os fijáis, mi es la primera nota de la serie. La segunda nota es un fa corchea ligado a una blanca con puntillo, que es la segunda nota de la serie. Después tenemos un sol, después un re bemol, ¿lo veis? Mi, fa, sol, re bemol, que son las 4 primeras notas de la serie. Ahora nos vamos a la mano derecha y nos encontramos sol bemol, mi bemol, la bemol, re en el primer compás. Si os dais cuenta es la quinta, sexta, séptima y octava nota de la serie. Y en el segundo compás tenemos si natural, do natural, la natural, si bemol. De modo que en los dos primeros compases de esta pieza
se nos presentan las 12 notas de la escala cromática ordenadas según la ordenación de la serie que se utiliza en esta pieza. ¿Vale? Bien, volvamos a la definición de dodecafonía. Digamos, el compositor toma una escala cromática, perdón, toma una serie que es una ordenación que le establece una escala cromática, pero además el compositor esta serie la deriva. ¿Qué significa derivar esta serie? Pues es que a través de procedimientos que proceden del contrapunto, como es la inversión, la retrogradación y la retrogradación de la inversión, surgen una serie de, pues un conjunto de 48 series derivadas. Vamos a ver. Yo tengo la serie original. Luego puedo, a partir de esa serie original, creo una segunda serie, perdón, que es la serie invertida, que es todos los intervalos que conforman esa serie original, los invierto. Luego está la serie retrogradada, sería la tercera de las series. La retrogradación consiste simplemente en las mismas notas de la serie original, pero leídas en espejo, desde la última a la primera. La siguiente es la retrogradación de la inversión. O sea que tenemos serie original, invertida, retrogradada, y la cuarta es la inversión de la retrogradación. Y a partir de estas 4 series yo puedo transportar estas 4 series a todas las alturas de la escala cromática y al final me queda un cuadro de 48 series. Esas 48 series van a utilizarse en los aspectos armónicos y melódicos de la pieza. Es decir, yo empiezo, por ejemplo en este minueto, y si quiero hacer un acorde, escojo una de las series y las notas del acorde tienen que ser las notas de la serie, porque la idea, y me estoy liando un poquito para explicarlo, porque es que esto así explicado, si no estoy delante, es un poco raro. La idea es que antes de que se repita una nota, suenen las 12 notas, las 11 notas de la escala cromática que faltan. Y con eso se consigue que, digamos, se pierde cualquier sentido de centro tonal. Mirad, el minueto de la suite para piano opus 25, digamos, respeta la forma clásica del minueto. Es decir, tiene una parte A, un trío, parte B, y después la parte A que es binaria, un trío, parte B, y luego vuelve a la parte A. Mirad el comienzo del trío. Mirad, repasemos las notas Mi, que es la primera nota de la serie, Fa, Sol, Re bemol, Sol bemol, Mi bemol, La bemol, Re, Si, Do, La, Si. Si bemol. Perdón, estoy en la mano izquierda. Si os dais cuenta, en la mano izquierda se presenta la serie completa. La serie completa en su versión original. En las otras manos, en otros pasajes y en otros momentos de la serie, perdón, de la pieza, esto se presenta. Me estoy liando un poquito. No es que me esté liando, sino que, como no sé si la entendéis, pues intento explicarlo y me falta veros vuestra cara para ver si pilláis el asunto. Bueno, más o menos es así. Si tenéis dudas ya lo vamos viendo. Bien, la dodecafonía puede parecer un sistema de composición muy cerebral, pero al mismo tiempo es un sistema de composición muy importante y muy conocido, es decir, a todo el mundo le suena esto de la dodecafonía. En realidad, durante el periodo de entreguerras no alcanzó una gran popularidad, no hubo muchos compositores que se dedicaron a componer en este estilo, sino que, como habíamos dicho al principio, la mayor parte de ellos escribían en estilos tonales más o menos desarrollados, ¿no? Como digo en la primera frase de esta diapositiva, la dodecafonía ocupó una posición marginal en el panorama compositivo de entreguerras. La citamos y dedicamos una clase aquí por la relevancia que va a tener este sistema de composición después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los jóvenes compositores decidan
basar el desarrollo compositivo posterior en principios que están extraídos de esta técnica compositiva, ¿no? Digamos, pese a esta posición marginal que la dodecafonía ocupó, los compositores que se identificaban con ella, como es el caso de Arnold Schoenberg, que fue su inventor, o los discípulos de Arnold Schoenberg, como Anton Weber, del que vamos a hablar ahora, reivindicaron para este sistema compositivo la categoría de legítimo heredero de la tradición musical alemana. Digamos que un poco en el espíritu de la época en la que reinaba pues, esta visión progresista y teleológica del desarrollo artístico, ellos querían adivinar en la historia de la música alemana un proceso evolutivo imparable que conducía necesariamente a la atonalidad, como había visto Schoenberg antes de la Primera Guerra Mundial, y cuyo paso siguiente, y el paso siguiente de este progreso, era la dodecafonía. Así que en 1931, por poner un ejemplo, Schoenberg publicó un ensayo titulado Música Nacional, en la que reivindicaba como, digamos, la música propiamente alemana, esta música dodecafónica, y Anton Weber, unos años más tarde, escribió otro ensayo breve que se llama El camino de la composición con 12 notas, en el que trata de establecer una genealogía del desarrollo de la dodecafonía a partir de las experiencias musicales anteriores de la tradición alemana. Bien, pese a que para algunos alumnos, bueno, como aquí no os veo, pues no sé lo que pensáis, ni tengo, en fin, no tengo feedback de vuestros pensamientos, pero muchas veces cuando se plantea el asunto los alumnos creen o llegan a la conclusión de que este es un sistema, digamos, que deja poca libertad al compositor, porque los aspectos, como en la propia definición se marca, los aspectos melódicos y armónicos están predeterminados, es decir, están decididos antes de sentarse a componer realmente la pieza. Esto no es del todo así, porque ya el compositor prevé lo que necesita en el establecimiento de su propia serie, ¿no? Pues bien, aunque pueda parecer que la dodecafonía limita la libertad creativa, en realidad la experiencia nos demuestra que no es así y que trabajando con sistemas dodecafónicos los compositores pueden tener resultados musicales muy diferentes. Porque más allá de lo melódico y de lo armónico, los aspectos texturales, rítmicos, formales, tímbricos, los decide el compositor. Y así los tres grandes compositores dodecafónicos del periodo de entreguerras, me refiero a Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Weber, son autores de una acusada personalidad y con una producción de rasgos muy distintos. Schoenberg era un señor que estaba muy vinculado a la idea de tradición. Ya hemos visto como la primera pieza dodecafónica que compone es una suite barroca, es una suite de danzas al estilo barroco. Alban Berg, como veremos, está muy vinculado a la tradición, pero sobre todo en el plano emotivo. Y es el que con más libertad utiliza la técnica dodecafónica. Y finalmente, Anton Weber es el más rompedor y su música se aleja más de la que, en fin, las generaciones anteriores habían planteado en la composición. Bueno, se me ha olvidado decirlo antes, pero yo os animo a que escuchéis, bueno, no os animo a que escuchéis nada, vamos a hablar un poquito de Schoenberg y ahora después hacemos un parón para que escuchéis el movimiento de la suite que tenéis en la antología, ¿vale? Bien, Arnold Schoenberg, digamos, en los años 23-24 está trabajando en esta técnica dodecafónica. Se dice que la primera obra total y absolutamente dodecafónica, porque en la suite hay algún pasaje que no lo es el quinteto de 1924. Y este periodo de entreguerras es para Schoenberg un periodo, digamos, un poco paradójico, en tanto que es un periodo de éxito profesional y luego también de gran tribulación personal por las circunstancias históricas que le toca vivir.
Él consigue en los años 20 un puesto de profesor en la Academia Prusiana de las Artes, se convierte en el más prestigioso de los profesores de composición de Europa y del mundo. Y una vez que ha desarrollado el sistema dodecafónico, emprende la composición de una serie de piezas muy variadas en las que pretende mostrar cómo ese sistema dodecafónico se puede utilizar en todos los tipos de composición. Schoenberg eh, tenía una visión muy mesiánica, si se me permite la expresión, de su tarea creativa. Él decía, y hay testimonios escritos de esto, cuando descubrió la dodecafonía dijo algo así como: he inventado un sistema de composición que va a asegurar la preponderancia, la, el dominio de la música alemana durante 100 años más. O también decía cosas así que ahora nos pueden parecer un poco ridículas, pero que en su concepción progresista estaba muy claro. Él decía, dentro de 100 años los niños por la calle cantarán canciones dodecafónicas. Porque lo que yo estoy haciendo como vanguardista no es otra cosa sino anunciar lo que va a venir. Por lo que los niños de un futuro, los niños de ahora, se suponía Schoenberg, que iban a dedicarse a hacer esta música con este tipo de, en fin, de características sonoras, en tanto que la evolución del lenguaje musical iba hacia allí. Entonces, para mostrar que el lenguaje musical dodecafónico era empleable en todo tipo de música, compuso música de cámara, música orquestal, también alguna música más ligera, música pensada para el cine, y le estuvo, digamos, una producción muy interesante en estos años 20, y su dinámica creativa y vital se vio interrumpida el año 33 con la subida de Hitler al poder. Él, como judío que era y como representante de la vanguardia musical más odiada por el nazismo, fue perseguido, tuvo que huir, estuvo viviendo una temporada en París, luego en Barcelona, finalmente recaló en Estados Unidos, donde vivió el resto de su vida pues dedicado a jugar al ping-pong, a dar clases de composición en prestigiosas universidades y a culminar algunos proyectos compositivos muy interesantes, como por ejemplo Un superviviente de Varsovia, que es un homenaje a los judíos que habían fallecido en el Holocausto. Su relación con el judaísmo es muy interesante, pero no vamos a entrar ahí, ¿vale? Si no habéis escuchado la pieza para piano, que es la primera de la antología, escuchadlo. Y ahora seguimos hablando de uno de sus discípulos, que es Alban Berg. Bien, Alban Berg y Anton Weber son dos discípulos de Arnold Schoenberg que, digamos, Schoenberg debía ser un profesor fascinante, porque sus discípulos siguieron sus pasos creativos de una forma muy directa. Entonces, igual que en Schoenberg podemos distinguir un periodo tonal, atonal libre y dodecafónico, en Alban Berg y en Anton Weber se percibe también. En el caso de Berg, él estudió con Schoenberg entre 1904 y 1910 en conservatorios privados de Viena. Empieza a componer música tonal, pero rápidamente pasa a la tonalidad, y es en este momento cuando compone su obra más célebre, una ópera que supongo que todos conocéis, que es Dvořák. Digamos que quizás fue la única ópera atonal de estos años que tuvo un éxito reconocido. Es una ópera expresionista, llena de violencia sonora, pero también violencia escénica, y en la que casa muy bien pues, esos dos aspectos, ¿no? Luego, cuando su maestro viró hacia el dodecafonismo, pues él le siguió en el camino, y allí, digamos, en este estilo dodecafónico, escribió la obra que yo os propongo que escuchéis como ejemplo de la música de Alban Berg. Esta obra se titula, es el concierto para violín, escrito ya en el último año de su vida, que se llama, o tiene como subtítulo, A la memoria de un ángel. En el año 34, Alban Berg recibió el encargo de componer un concierto para violín por parte de un violinista virtuoso, y él estaba componiendo la ópera Lulú,
que era su segunda ópera, que ya sabéis que no terminó. En principio seguía trabajando en la ópera, pero luego se produjo el fallecimiento de una hija de unos amigos. Los amigos, me refiero ni más ni menos que a la famosa Alma Mahler, era la madre de esta niña, y el padre era Walter Gropius, uno de los fundadores de digamos, ese taller de creación artística tan conocida que es la Bauhaus, ¿no? Entonces él interrumpió la composición de Lulú y se centró en la escritura de este encargo de un concierto para violín que dedicó a la memoria de esta muchacha. Acabó el concierto y Alban Berg falleció a finales del año 35 y el concierto fue estrenado unos meses más tarde en Barcelona, en un encuentro que hubo allí en abril del 36, muy poco antes de la Guerra Civil, de la Sociedad, de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. En la foto que tenemos a la izquierda, esas son las Ramblas de Barcelona, y esos dos señores tan elegantes que ahí pasean son Arnold Schoenberg y Anton Weber, que estuvieron en el encuentro de la sociedad y asistieron al estreno del concierto para violín de Alban Berg, su obra más popular y la obra que más se ha interpretado del repertorio de este compositor. Parece que el estreno del concierto para violín lo iba a hacer Anton Weber, como director me refiero, pero que, en fin, estaba muy reciente el fallecimiento de su amigo y no pudo hacerlo y hubo otro director que se hizo cargo de esto, ¿no? Aquí os pongo la serie sobre la que está escrito el concierto para violín. Es una serie con trampa, vamos a decirlo así. Es una obra dodecafónica, pero es una obra que tiene un pie en la atonalidad dodecafónica y otro pie en un poco la añoranza del sistema tonal. Digo que es una obra con trampa porque si repasáis la serie dodecafónica, las tres primeras notas es la tríada de sol menor. Después la tercera, cuarta y quinta nota es la tríada de re mayor. La siguiente tríada es la de la menor, mi mayor, y las cuatro últimas notas son las cuatro notas primeras de la escala de tonos enteros. Es decir, que contraviniendo un poco el espíritu de su maestro, Alban Berg utilizó para este concierto una serie que le permitía ofrecer al espectador muchas sugerencias triádicas. Hay muchos momentos que el concierto está moviéndose entre la atonalidad y los centros tonales. Además, si os dais cuenta, las notas impares de la serie, la primera, la tercera, la quinta, la séptima, son sol, re, la y mi, están a distancia de quinta y son las notas, las cuerdas al aire del violín. Es un concierto para violín que, como vais a escuchar, porque vais a escuchar la primera parte de este concierto, comienza con las cuatro notas de las cuerdas al aire del violín sonando. Yo os he puesto en la antología de esta obra, que es maravillosa y que yo os aconsejo que la escuchéis entera, la primera de las dos partes que tiene el concierto. En esta primera parte hay dos subsecciones, una que es un andante en forma sonata, que no es fácil reconocerlo, y después esto desemboca en un allegro con un espíritu más de danza. Yo os animo a que paréis la grabación y que escuchéis esta primera parte del concierto para violín a la memoria de un ángel de Alban Berg. Bien, entiendo que ya lo habéis escuchado y pasamos a hablar muy brevemente también de el tercero de los miembros de esta llamada Segunda Escuela de Viena, este señor llamado Anton Weber. Schoenberg, como comenté en alguna clase anterior, estaba muy disgustado porque él quería ser reconocido como compositor, pero en realidad su fama y su prestigio venían de sus labores docentes. El único autor de este entorno schoenbergiano que tuvo realmente un éxito notable en las salas de concierto durante su vida fue Alban Berg, que sobre todo gracias a Wozzeck
se convirtió en un autor conocido y representado. El caso de Anton Weber es quizás el más triste de todo este grupo, porque Anton Weber no fue un compositor conocido en vida, no fue un profesor conocido en vida y, digamos, su existencia transcurrió de una manera bastante gris, a la sombra de Arnold Schoenberg, y paradójicamente será después de su fallecimiento, en los años 40, él muere en el año 1945, de una manera un poco trágica. Es un soldado norteamericano le dispara en una especie de redada que hay en Salzburgo, una vez recientemente terminada la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente, después de su muerte, como ya veremos, va a ser reivindicado por los jóvenes compositores de posguerra como el ejemplo a seguir en la composición del nuevo tiempo. ¿Por qué a los jóvenes compositores de después de la Segunda Guerra Mundial les interesa Anton Weber? Porque mientras que Schoenberg estaba ligado a la tradición de una manera muy poderosa, y desde el punto de vista formal, rítmico, desde el punto de vista expresivo, él quería vincularse con los maestros compositivos del pasado, mientras que Alban Berg era un autor que por su emotividad y por, digamos, en fin, la necesidad de expresión espiritual, utilizaba un lenguaje que no era plenamente atonal, como habéis visto en el concierto para violín que hemos escuchado. Anton Weber fue de este grupo el más raro, por decirlo así, el más abstracto, el más conciso, el que rompió de forma más radical con todas las tradiciones musicales anteriores. Si repasamos el recorrido compositivo de Anton Weber, vemos las mismas fases que hemos hablado antes: periodo tonal libre y periodo decafónico. Yo he traído como en fin, ejemplo de la música de Anton Weber, para cerrar la clase, que escuchéis un concierto de Anton Weber. Pero es un concierto en realidad camerístico. Es un concierto en el que solo participan 9 instrumentos. Este concierto fue compuesto en 1934, es decir, prácticamente de forma contemporánea al concierto para violín de Alban Berg. En un principio parecía que la intención de Anton Weber era escribir un concierto para piano, y de hecho de los 9 instrumentos el piano es el que tiene una presencia más constante, pero en realidad el lenguaje disuelto y absolutamente libre de Anton Weber, digamos, escapa hacia sonoridades inauditas y nuevas, y que van a marcar mucho la concepción que de la música contemporánea van a tener las generaciones posteriores. En la diapositiva vemos arriba la serie original de la que se basa el concierto de Anton Weber. Ahí están las 12 notas dispuestas, que como veis están divididos en grupos de 3 notas. Y en esos grupos de 3 hay un semitono y un tono y medio. En realidad, cuando se analiza con detenimiento esta serie, vemos que en realidad son 4 veces el mismo esquema de alturas, trabajado con técnicas de inversión, retrogradación y retrogradación de la inversión. Es decir, que todas esas técnicas que se utilizan para derivar las series ya están utilizadas en la construcción de la serie original del concierto para 9 instrumentos, ¿no? Mira, he puesto el comienzo de la partitura y podéis ver una de las características que llama más la atención en la música de Anton Weber y que resulta más identificable. Si veis, vamos a empezar a repasar cómo presenta la serie original en esta pieza. Si bemol, re, es lo que hace el oboe. Mi bemol, sol, fa sostenido, lo hace la flauta. La trompeta, sol sostenido, o sea, la bemol, mi, fa, y en el clarinete, do sostenido, la. Si os dais cuenta, uno de los rasgos que se han destacado en Anton Weber es lo que se ha llamado el puntillismo musical.
Es decir, una serie dodecafónica, como hemos escuchado en el caso de Alban Berg, puede convertirse en una melodía en función de cómo se articule. Pero él quiere que perdamos las referencias melódicas y para eso dispone las notas de las series a diferentes alturas y en diferentes instrumentos. Así que el resultado sonoro es desconcertante en tanto que vamos cambiando de octavas y cambiando de timbres de forma constante y se hace irreconocible la serie, un poco dispersa por todo el entramado musical que se crea. Bueno, yo os animo a que escuchéis el concierto para nueve instrumentos de Anton Weber. No es una música fácil de escuchar, pero es una música breve, o sea que por el otro lado está muy bien. Y os emplazo a la próxima clase. Deseo que estéis todos bien, dentro de lo que cabe, los que haya problemas de salud, pues que se esté remontando. Y en fin, parece que esto no acabará nunca, pero sí, esto acaba. Así que hay que tener confianza, serenidad. Y desde aquí os mando pues todo mi cariño y un beso. Hasta muy pronto, porque, en fin, porque falta muy poquito. Y un beso muy fuerte.